Hola, soy Noé. Bueno, yo participé del proceso de mentoría entre el mes de enero y marzo de este año y voy a contar un poco mi experiencia que fue como súper positiva porque estaba en un momento como muy de crisis con mi emprendimiento que en ese momento era básicamente fabricación y venta de ropa de mujer al por mayor, que es algo que yo no quería seguir haciendo, con lo que no me hallaba, sentía que todo me costaba mucho y que no lograba como encauzarlo, y me ayudó un poco como a transformar lo que quería hacer, que en el momento en el que empecé la mentoría yo pensaba que era dedicarme a hacer algo más exclusivo y al por menor. Al final no terminó siendo eso, pero logré hacer todo este cambio y de hecho continúo con Inicia, con otro programa donde sigo trabajando en esta vuelta de tuerca que fue súper radical que le di. Y bueno, desde el acompañamiento de Lu, que fue mi mentora, que me ayudó como un montón a buscar como la parte más de que tenía que ver con mi propósito, ¿no? De pronto como que yo toda la parte que tenía que ver más con lo administrativo y los números la tenía bastante bien ordenada, pero no lograba encauzarlo porque era algo que no iba conmigo. Entonces hicimos todo un trabajo de búsqueda en ese lado, donde primero se intentó ir para el lado de la venta minorista, después pasó a ser algo de dedicarme a hacer algo más artesanal, que es de hecho lo que estoy haciendo ahora, que me estoy dedicando a hacer trabajos a pedido, molderías, trabajos para estudiantes de la facultad, y un poco en todo eso es donde yo me hallo mucho más, porque tiene que ver con mucho más con mi formación de pronto, que fue mucho más orientada a eso que hacia la parte de decir, bueno, tengo un negocio mayorista y manejo talleres y un montón de cosas, que si bien lo hacía, no era donde yo más cómoda me sentía. Así que bueno, desde todo lo que me ofrecieron, más allá del trato con mi mentora, que fue la verdad espectacular, una calidad humana hermosa, lo que fue las sesiones de coaching, para mí fueron súper útiles en todo este cambio que tenía que ver por ahí con algo mucho más personal. Los asesoramientos que tienen en un montón de áreas, uno de los que yo tomé fue en la parte comercial, que en su momento me ayudó un montón. Después, bueno, el emprendimiento cambió, ¿no? Pero como que en ese momento yo estaba con ventas muy bajas y la persona que me tocó, bueno, me dio un montón de perspectivas que yo de pronto desde mi formación no se me había ocurrido pensarlas, y de hecho lo impulsó. Pasa que yo no quería seguir por ahí, ese era el tema, y en lo que, bueno, después seguí trabajando y en lo que estoy ahora. Así que nada, súper contenta, sigo con Inicia de hecho, y bueno, esa fue un poco mi experiencia.